Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar organizado por la Disciplina de Trabajo Social y la Oficina de Familias de la Región Metropolitana, siempre con nuestro interés de poder brindar un espacio para nuestras familias y nuestros equipos educativos. Luego de una encuesta que realizamos, ¿cierto?, en agosto de este año, realizamos con nuestras familias de nuestros jardines infantiles, se obtuvo como resultado la priorización de algunas temáticas importantes de nuestras familias. Siendo una de estas, la temática que veremos el día de hoy, que tiene relación con el material didáctico, su uso, la importancia que tiene este y los aprendizajes esperados en educación parvularia. Para el tema que veremos hoy, tenemos como invitada a una educadora de párvulos con vasta experiencia y actualmente encargada de innovación pedagógica de la región metropolitana, la señora Claudia Ayala. Hola Hola, Claudia, buenas ¿cómo estás? tardes a Buenas tardes. todas y a todos. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros y acompañarnos a esta enriquecedora instancia. Claudia, mira, lo primero es preguntarte, y que ha surgido mucho como pregunta de parte de la familia, es cuando hablamos de material didáctico, ¿qué se entiende por material didáctico y qué se refiere con didáctico? La idea de hablar de material didáctico guarda relación con un elemento que produce aprendizaje en los niños y las niñas. Y material didáctico tiende a verse como el juguete y entonces la gente piensa juguete, material didáctico es lo mismo y solo depende de la acción que genera este elemento. Porque si yo tengo una muñeca, que es un juguete, pero con esta muñeca yo la baño en una bañera, realizo ciertos movimientos de coordinación, la visto, le pongo un gorro a la que le hago un nudo, pensemos en un niño de 3 años, de 2 años y medio, de 4 años, estoy ejerciendo algunas acciones y algunos aprendizajes. Por tanto, este juguete puede ser visualizado como material didáctico. Y en esa misma línea, desde lo que nosotros tenemos y hacemos en la casa, con nuestros hijos, nuestras hijas, en la familia, muchas veces la tapa de la olla, el cuenco de aluminio, ¿no? O estos conitos que no sé, se llaman conos, los del confort, ¿no? El cartoncito que queda del confort, este cilindro, para el niño es un maravilloso material de aprendizaje. Claro, Donde él eso, juega con él, juega con esto, exacto, ¿sí? exacto. Súper, Claudia. En el fondo, el material didáctico también tiene que ver con una intención pedagógica, tiene que ver con el aprendizaje del niño, ¿cierto? Y en ese sentido, Claudia, ¿cuál es la utilidad que tiene un material didáctico? ¿Cuál es la utilidad que se le brinda al niño, ¿cierto? Es gracioso porque siempre se piensa en que el material didáctico es el elemento clave para que el niño desarrolle ciertos aprendizajes que están siendo observados por un adulto, ¿no? Y eso, cuando miramos desde la pedagogía, es súper válido, pero en verdad el niño juega porque el niño juega. Eso decía Mm. Vitali, un profesional del área muy, muy interesante de Brasil, y él decía, el niño va a jugar porque el niño juega. Entonces el material didáctico en efecto produce aprendizaje, pero no siempre es el aprendizaje que uno pudiese pensar que va a suceder porque yo le entregué un material que tiene un sentido, por ejemplo, de las matemáticas. Mm, Y no está pasando eso. mm. Está pasando otras cosas. El niño es capaz de transformar este material didáctico y hacer un uso diferente. Y aquí gana el valor, la creatividad del niño, el interés del niño, porque el niño va a jugar a lo que a él le interesa. Exacto. Bueno, y desde ahí también todo depende de la particularidad de cada niño, ¿cierto? O sea, como cada niño tiene su mundo, cada niño aprende de manera distinta, entonces desde ahí no hay una generalidad en el aprendizaje, ni uno pudiese decir todos van a usar el mismo material o etcétera, ¿cierto? Pero si hay una condición como común,
que igual es interesante de visualizar desde la familia. Cuando más y con más sentido y con más significado aprende el niño es cuando lo está haciendo en un ambiente en que está con otros. Por eso gana tanto valor la asistencia a los jardines infantiles, porque en el jardín infantil él se vincula con otros y esta vivencia cultural que él no tenía, por ejemplo, de apretar una tuerca, su compañero sí la tenía y él está observando y está esta tendencia de imitar a través de este material una habilidad, ¿cierto?, motora, y la desarrolla, pero la desarrolla porque está con otros, aunque muchas veces puede no haber sido su interés inicial. Pero es muy agradable desde esta perspectiva mirar que en la socialización el niño obtiene grandes aprendizajes con el uso de elementos interesantes, pero a veces que podrían no ser tan significativos si él lo ve en cualquier otro lugar. Pero en el estar con otros sí se potencia este aprendizaje en la dinámica social. Sí. Bueno, es súper interesante lo que tú dices, ¿cierto? El tema de la socialización y ahí relevar lo que es el espacio de la unidad educativa, del jardín, donde ahí los niños tienen la oportunidad de socializar, de aprender con un otro y también lo que pasa en las casas de cada niño, ¿cierto? Y por eso que es el interés de brindar este espacio a la familia, porque en la casa es donde también se genera una socialización de las figuras primarias, de las figuras más importantes en la vida de los niños. Y es ahí donde también nos preguntamos, si hablamos de material didáctico, se ve como muy rimbombante decir material didáctico, pero ahí preguntarte igual, ¿cómo una familia puede generar un material didáctico? O, por ejemplo, cuando van de paseo y encuentran un objeto de la naturaleza, ¿cierto? Como los elementos nobles que uno dice, una piedra, una hoja, ¿eso pudiese ser un material didáctico? Mira, existe en la mirada más técnica o más desde la educación parvularia el concepto del material didáctico convencional, este que fue hecho por una fábrica que está desarrollando para el aprendizaje de los niños tal o cual artefacto, ¿no? O cosa, o juguete, como quieren llamarlo. Pero también existe un material que es no convencional, que son las semillas que caen de los árboles, que el niño es capaz de juntarlas, ponerlas en una bolsita, el niño es capaz de agrupar con ella, de clasificar, de hacer líneas con estas distintas semillas que recogió cuando fueron a tal lugar, pero más valioso que este proceso que se da y se da naturalmente es la instancia en que se da. Porque si el niño hace este recorrido por algún parque con su madre, su padre, con la abuelita, con el abuelito, con su hermano, para él le aporta mayor significado y lo puede usar durante mucho rato hasta que se rompen las semillitas o lo que. Pero él puede usarlo de una manera muy particular, lo puede, no sé, seleccionar por tamaño, del más chico al más grande, o lo puede poner uno grande, uno chico, puede armar la familia de las semillas, donde pone este la mamá, este el papá y este son los dos hijitos. Puede hacer desde su imaginación y creatividad el uso de este material que es no preparado, es un material de la naturaleza noble que le llaman las maderas, elementos como los canastos y otros, una tremenda herramienta de aprendizaje. Pero no le tiene nombre y podemos no tenerle nombre, pero ahí se está produciendo aprendizaje. Y es un material que en verdad no está visualizado por alguien que lo va a usar ni de esa manera ni que va a salir en esta instancia, que en el paseo cuando va a andar en bicicleta con su hermano. ¿Te fijas? Exacto, sí, Y en los súper jardines importante. también tenemos, Romy, te quiero decir que en los jardines tenemos bastante material noble y los jardines que tienen identidad o sello ambientalista se preocupan de preparar esto, de recoger las piñas de los cocos, de clasificar distintas cosas, las ponen en canastos distintos y el niño utiliza esta herramienta y te puedes encontrar en una sala cuna con unos tronquitos pequeños, angostos, y el niño de 1 año y medio lo usa y lo usa en la didáctica más particular, puede usarlo construyendo algo, armando una torre, como un caminito, y aquí es un proceso de aprendizaje que implica un montón de desarrollo a nivel cognitivo.
¿Mm? Exacto. Cómo los pone, cómo lo organiza, a qué juega. Está Mm. solo, generalmente cuando hablamos a la cuna, sus juegos son más solitarios. Sí, bueno, y desde ahí, Claudia, lo que dices tú, ¿cierto? Como también preguntarte si con el uso del material didáctico, cuando el niño lo utiliza, ¿cierto? Ya sea un material convencional, como dices tú, material no convencional o noble, el niño necesita de un otro para poder, para poder establecer, ¿cierto? Una utilidad de este material didáctico. ¿Qué necesita de un otro? ¿Necesita algo de un adulto o cómo? ¿Qué Mm, podríamos decir para las familias que están viendo esto? Aquí va a producir aprendizaje cualquier cosa. Es la primera cosa que tengo que decir. Lo que sea va a producir aprendizaje porque el niño está en un proceso continuo de aprendizaje. Pero claramente uno puede tener Mm, una intención de que el niño aprenda algo, ¿no? Desde que se mira al espejo cuando voy a lavarle los dientes, yo madre voy y le lavo los dientes y se mira al espejo y yo digo, vamos a usar la pasta de dientes. Aquí se prendió una lucecita que dice pasta de dientes, pasta de dientes. Sabe que esto es lo que se usa sobre este cepillo. ¿Me explico? sí. Siempre está este proceso de aprendizaje en lo cotidiano, pero el valor mayor es que lo genera, nuevamente como en la historia anterior, con una figura significativa, importante para él, su madre, su padre, su hermano, su abuela, su abuelo. Mm, Y en el jardín, para nosotros es súper importante y lo estamos siempre gatillando, la mejor vinculación del adulto con el niño. Siempre la mejor vinculación, que el adulto educador sepa reconocer que le gusta, que podría estar sintiendo. Hoy día llegó medio triste, entonces yo lo albergo, porque esta vinculación va a generar en la relación adulto-niño seguridades. mm, Seguridades que le permiten y le dan la fortaleza para decir, yo puedo hacer lo que yo quiera porque aquí me van a seguir queriendo a mí. mm. ¿Me explico? Bien, sí, qué Esa importante. seguridad te desafía a Mm, aprender todo el tiempo. Así que yo considero que esto que nosotros tenemos puesto al centro, que es la vinculación adulto-niño, no puede estar exenta cuando uno piensa en que se producen aprendizajes significativos con los niños y las niñas. mm, Esto que queda como significativo se repite en el tiempo. mm. Sí, Se repite sin duda, porque sin duda. quiero ir al jardín porque yo aprendo, lo paso bien, me vinculo bien, me quieren, me cuidan. Súper. No, es súper, o sea, súper relevante y también es lo que nosotros, ¿cierto? Los trabajadores sociales y bueno, las distintas áreas de la institución es lo que constantemente relevamos, ¿cierto? Que en el jardín infantil existen figuras que son relevantes en la vida de los niños también, que así debiesen ser, con sensibilidad educativa, etcétera. Y desde ahí tú hablaste de la vinculación, ¿cierto? De la vinculación, de la importancia de las figuras relevantes en la vida de los niños. Eh, Desde ahí genera aprendizaje, ¿cierto? Genera sin duda aprendizaje para los niños en esta socialización. Pero también algo que los equipos y las figuras, o sea, perdón, los equipos y las familias manifiestan es, ¿existe algún tiempo determinado en que el niño debiese estar en contacto con un material didáctico? ¿Existe un tiempo, o sea, aproximado, o puede ser libre, todo lo que el niño necesita, Mm. como para guiar a las familias en esto también? Mira, cada ser es un ser único, es un Mm, ser único. mm, Repiten por lo general algunos patrones de comportamiento y gustos que tienen que ver con su cultura inmediata, familiar. mm, Y tú puedes ver cuáles son sus conversaciones. Conversan de autos, conversan de patinetas, conversan hoy día de WhatsApp. Yo escuchaba niños hablando de WhatsApp, muy entretenido en un jardín, y de distintas cosas. Por tanto, en esta diferencia que existe entre uno y otro, ¿quién puede determinar el tiempo en que la Romy se entretiene con algo y que yo, Claudia Ayala, me entretengo con algo? mm, Depende de lo que cada uno es
Y eso también pasa con los niños. Ahora, sí hay que tener algunas alertas, ¿no? Como podríamos tener a un niño con el mismo cuento todo el año. ¿Sí? Él va al jardín, toma un cuento, ese es su cuento. Es más, los otros compañeritos, compañeritas, saben que ese es el cuento de Nicolás. Y entonces casi no lo tocan porque a él todo el tiempo le gusta ese cuento. Y ahí está la tarea. El tiempo no lo determino yo, no lo determina el horario del jardín, ¿sí? Pero sí hay que validar dentro de esta individualidad que se estén produciendo aprendizajes, que esté pasando algo. El niño va a jugar, nuevamente lo digo, porque juega, pero que esté pasando algo más. Entonces ahí está el rol del adulto en que desafía un poco. ¿Por qué te gusta? ¿Qué tiene el cuento? Cuéntame. ¿Y cómo le pondrías tú ese final del cuento? No sé, ponerle algún otro elemento de cosas que yo no sé y que el niño me va a estar diciendo, déjame, porque esto es lo mío, a mí me gusta, y en verdad tiene todo un mundo armado con ese simple cuento. Entonces, en verdad, no se puede decir cuánto es el tiempo que cada uno de los niños puede tener con un juego. Y hay algunos niños que duran muy poco en un juego, muy poco, y pasan desde los cubos de madera a la cocina, y hacen en la cocina como que preparan en una olla, y después se pasan a otro lado, toman un cuento, y pueden pasar por todas las áreas que tiene una sala o un espacio educativo, pero en algún minuto logra encontrar, y el tiempo que determina es lo que encontró y lo que a él le gusta hacer. Y ahí tiene que estar la madre y el padre detectando qué le gusta hacer, en qué se divierte, que no sea la pantalla, porque la pantalla es súper inmediata, ¿sí? La pantalla del celular y lo vemos en todos lados, pero eso entrega como hecho el paquete. Sin embargo, también tenemos la posibilidad y existe material didáctico o que se ha generado desde lo audiovisual para aportar a la didáctica, al aprendizaje de cosas con los niños y las niñas. Sí, súper. Tampoco tenemos que ponerle como la cruz. Sí, Pero los súper bien. tiempos son muy particulares, querida. Exacto, son muy particulares, ¿cierto? Como también entregar ese mensaje a las familias. Quizás Sí, agregar una cosa, mira, sí, que en esta mirada, claro, yo no puedo pensar en que vamos a dejar de almorzar porque está entretenido, ¿no? Entonces, una idea es que siempre hay que preparar al otro para abandonar algo, ¿sí? Abandonar algo que lo tiene muy entretenido, como una idea que puede servir es, te quedan 3 minutos para que vamos a almorzar. Te quedan 3 minutos. Él no sabe lo que son 3 minutos, ¿no? No tiene la temporalidad. Pero eso lo prepara psicológicamente para no frustrarse con el juego que tanto le entretiene. Y cuando tú le dices, ya, pasaron los 3 minutos, vamos a almorzar, el niño está preparado y se logra ir desadaptando de este juego para ir a lo que corresponde. sí, eso mismo yo te iba a agregar, como la anticipación, ¿cierto? Esta anticipación Absolutamente. que tiene que ver con el respeto también. O sea, es como lo mismo que un adulto, tú le dices, ya, corta lo que estás haciendo y ándate. O sea, a un niño con mayor razón, ¿cierto? Anticiparle, que, Absolutamente. porque además está con su material, con su juguete, que tiene una intención, entonces desde Respeto. ahí sacarlo, claro, Respeto. es un tema de respeto, Sí. exactamente. Claudia, Persona, respeto. exacto. Claudia, mira, dentro de esta temática y dentro de la encuesta que se realizó, las familias tuvieron gran porcentaje de conocer también cuáles son los aprendizajes que se esperan de la educación parvularia. Todavía, cierto, estamos transitando en este concepto de guardería a jardín infantil, Mm. ya que en el fondo vamos en un camino para eso y hay muchos jardines que se ha logrado con las familias, pero todavía estamos en ese camino. Entonces, desde ahí, tú como educadora, que tienes mucha experiencia, Mm. que has trabajado también en aula mucho Sí. tiempo, ¿cuál es el mensaje que podemos entregar a las familias que el niño
qué está aprendiendo en un jardín infantil, por qué es tan importante que el niño esté en un jardín infantil, qué aprende, ¿cierto? ¿Qué le podemos transmitir a las familias con respecto a eso? Ay, esta pregunta da para Tanto, mucho rato, ¿cierto? porque en verdad el niño primero sufre, debo decirlo, porque la desvinculación, el cambio de un ambiente a otro, estas figuras que son sus figuras conocidas, permanentes casi, ¿no? Se siente un poquito como del abandono. Al poco andar se da cuenta que va a estar bien, que va a estar seguro, y empieza a descenderse el ambiente, así como a ponerse más seguro de sí mismo, a desplazarse en los espacios. Aprende desde las habilidades personales a reconocerlas con otros. Ya este niño que no compartía nada porque todo era para él, va aprendiendo ante distintas condiciones, por la propia socialización, a regularse, a regular sus emociones, a identificar emociones, que es clave. Es que estoy enojado, es que estoy enojado, pero ¿por qué? Y hay todo un proceso que se hace desde la pedagogía que en verdad es un proceso de crecimiento también, es de reconocimiento. Entonces ahí hay un punto clave. Hay una otra, es la capacidad de investigar, de conocer este espacio, investigarlo, explorarlo. Y está toda la mediación que debe generarse desde la educación parvularia para identificar conocimiento y saber desde qué punto de inicio parte el desarrollo de este niño y potenciar mayor cantidad de habilidades. Sin embargo, hay cosas claves que debemos saber como padres. Por ejemplo, hay cosas que son graciosas, ¿no? Ay, no camina y tiene 1 año. Va a caminar. Si no existe una condición que le impida caminar, que tenga que ver con salud, con algún tipo de traumatismo, con no sé, va a caminar. Puede empezar a los 10 meses o puede caminar al año 3 meses. Un niño se puede sentar a los 5 meses y otro se sienta a los 6 meses y medio. O sea, aquí está también las condiciones individuales. Por tanto, lo que va a aprender en el jardín son lo que él necesita aprender y al ritmo en que él lo puede aprender. Entonces, los padres muchas veces quedan con la espalda partida tratando de que el niño aprenda a caminar. Y le ponen un pañal y andan todos adoloridos porque están tratando de que él aprenda a caminar. ¿Sí? Todo no ha pasado. Bueno, hoy día desde la pedagogía y desde el conocimiento que nos entregan las neurociencias, nos dicen, va a aprender a caminar porque va a aprender a caminar cuando le corresponda, según su nivel de desarrollo. ¿Cierto? Algunos gatean, otros no gatean, otros se paran solos, otros se lanzan a caminar de pararse solos, así como a los 3 días. Lo mismo, el control de esfínter a los 2 años. Bueno, hay niños que van a controlar esfínter a los 2 años, pero hay otros que no tienen la misma madurez y que no digo que es malo, es bueno, es diferente, va a aprender un poco después. Y ese respeto tenemos que tener los adultos con la persona del niño, porque finalmente si no terminamos haciéndole sufrir lo que nosotros creemos que debe aprender en la edad que debe aprender. Exacto, Ahora, exacto. siempre hay que tener ciertos rangos de edad que me permitan visualizar que no está haciendo algo grave, ¿no? Y entonces preguntarle a las personas que saben, ¿sabe que no se sienta y tiene 8 meses, 9 meses? Y ahí confiar en la opinión de otro profesional del área de la pediatría. Se fijan que en el fondo son el apoyo que tenemos porque nosotros no somos pediatras. ¿Sí? Pero es así, o sea, hay aprendizajes que son de lo natural, pero también hay aprendizajes intencionados. Y esto significa que yo puedo disponer en este espacio de elementos que lo van a llevar a numerar, por ejemplo, o a clasificar. Pero también puede que no le interese. Y en otro espacio, en el patio, va a juntar las piedras. Lo que me tocó ver ayer en un jardín. Va a juntar las piedras. Y eso
es una de las didácticas de las matemáticas, que es clasificar. ¿Te fijas? Entonces, de repente nosotros nos hacemos expectativas y hasta algunos padres y madres se angustian porque no ha logrado esto. Bueno, pero están pasando cosas. Están pasando cosas, pero las cosas que le pasan al niño, por el interés del niño, porque está aquí, está en su movimiento desde lo intelectual. Exacto. ¿Sí? Claudia, bueno, antes de pasar a una pregunta que realizó una familia que ya la vamos a ver, qué importante esto que dices tú y quiero relevar la relevancia, perdón, que tiene la alianza que el jardín infantil establece con las familias, ¿cierto? Porque el niño aprende desde su casa, aprende la dinámica, aprende las formas de establecer distintas cosas y desde ahí, ¿cierto? El trabajo que tienen las funcionarias, los equipos educativos con las familias es fundamental para también ver qué aprendizaje va teniendo el niño, qué aprendizaje tiene en su casa y que yo puedo reforzar en la unidad educativa y viceversa, ya que es algo que también sale mucho, como la importancia y relevar que en la casa siempre se está aprendiendo, desde lo cotidiano, como dices tú, desde la misma vida cotidiana, desde el paseo, desde incluso cuando el niño se va del jardín y va caminando y va conversando, que es lo que habíamos hablado ayer, ¿cierto? El niño va conversando del jardín a su casa y en ese mismo caminar va aprendiendo cosas, ¿ya? Va aprendiendo cosas siempre. Desde ahí, Claudia, también siempre surge el tema de las expectativas. Ya tú hablaste recién de la importancia de la educación parvularia, como cada niño tiene su ritmo, cada niño aprende distinto, pero las familias tienen expectativas como de repente como este transitar desde el jardín al colegio, que debiesen tener una base, porque si no también hay frustración ya de parte de las familias. Entonces, desde ahí, ¿cuál sería tu mensaje para las familias en cuanto a las expectativas que tienen? ¿Cómo debiesen salir, cómo debiesen egresar de un jardín infantil? Bueno, la primera condición que entrega el jardín infantil está relacionada con yo siempre hablo de el superego, la autoestima, ¿sí? Donde el niño se dio cuenta de cuáles eran todas sus capacidades, ¿sí? Por tanto, es súper importante que dentro de cuáles son todas sus capacidades, la madre pueda ir reconociendo esto, que no visualizó en su casa, en una comunicación permanente, clara, y quizá hasta con esta solicitud, ay, explíqueme qué quiere decir tal cosa, porque yo soy la madre, no soy pedagoga, no. O sea, como así yo digo, yo soy educadora de párvulo, no soy un médico. Entonces, en el fondo, la madre tiene que mantener primero una comunicación muy clara con el jardín. Los niños en el jardín aprenden muchas cosas a través del juego, a través del material didáctico, pero todavía tenemos muy incorporado en la familia chilena el que el niño debiera conocer las letras, conocer los números, ¿sí? Y lo más probable es que sí los conozca, pero no los tiene identificados como numerales, sino que más bien como grupos de cosas. Han pasado, no sé, muchos procesos de la didáctica, las matemáticas, hasta que aprende el número. El número, nosotros siempre decimos, el número déjalo al colegio, ¿sí? Porque en el fondo él aprendió a clasificar, aprendió a ordenar, aprendió secuencia, aprendió categoría. Yo sé cómo se llaman, él juega. Entonces, en el fondo, hay procesos matemáticos que son previos al número. Y eso pasaron desde la sala cuna, desde la percepción del objeto que tiene a través de mirar este móvil o esta cosa que está colgando en la sala, ¿cierto? La capacidad de
de identificar cómo se mira desde un lado y de otro. Hay un montón de cosas que vienen previo al número. Sin embargo, yo sí le digo a la familia, es posible que identifique los números, pero no es la meta. Nosotros queremos que el niño disfrute del aprendizaje a través del juego. Entonces, es muy común escuchar decir, va a puro jugar. Es verdad. Y ojalá que fuera a puro jugar. O sea, trabajamos cada día para que vaya a puro jugar. Porque a través de este juego, que está intencionado, ojo, que está intencionado pedagógicamente, se está produciendo aprendizaje. Entonces, las familias deben esperar que los tiempos sean los tiempos que cada uno tiene. Y yo he visto niños de 4 años que identifican todos los carteles. Mira, ahí dice Pare, mira, Nescafé, Coca-Cola. Aquí, mira, aquí, y te pueden mostrar libros donde aparecen algunas señaléticas y cosas. Pero no es lo que buscamos, eso pasa como consecuencia de que este niño está abierto a un mundo que está lleno de esta información y que la reconoce porque alguien le acompañaba en este proceso. ¿Te fijas? Sí. Sí. Entonces, como un poco bajar esa angustia de la familia cuando el niño tiene 3 a 4 años y quiere que aprenda a identificar números, a cuantificar, porque hay niños que pueden contar hasta 20, ojo, con 4 años, pero no saben qué significa eso si no han pasado por los procesos anteriores. Sí, sí. Cosas como esa, entonces, pero sí va a aprender que puede hacerlo, eso lo va a llevar. Yo puedo, yo soy capaz, yo tengo la creatividad, todo ese proceso que tiene que ver con su autoformación a través de la didáctica del jardín, la va a llevar y le va a permitir avanzar. Sí, bueno, gracias Claudia por transmitirnos esto, ¿cierto? Que en el fondo les va a ayudar también a muchas familias que tienen esa angustia, que se frustran con mucha facilidad, como esperando, ¿cierto? Como que el niño salga con cierto aprendizaje más allá del juego. Y esto que dices tú, quiero relevarlo, que tiene que ver con que el niño aprende a través del juego, que es un juego intencionado, ¿cierto? Desde ahí los jardines infantiles lo trabajan de esa manera. Así que muchas gracias por esa reflexión que sin duda va a ayudar a las familias de nuestros jardines infantiles. Claudia, tenemos una pregunta de una familia, justamente que tiene que ver con el material didáctico, que es un tema que ahí lo vamos relacionando en toda nuestra conversación. Dice, buenas tardes, dice, ¿cuál es la diferencia entre el material didáctico que hay en el jardín con el que tengo en la casa? ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Es lo mismo? Obviamente, ¿qué puedo utilizar desde la casa que me pueda servir? Ahí Macarena nos hace esa consulta. Bueno, en verdad, el material didáctico que tengo en la casa podría ser el material no convencional, sin duda. Como hablé antes, las tapas para una sala cuna, para un niño entre 1 y 1 año y medio, las tapas de las ollas son una maravilla, ¿cierto? Una cuchara que suena contra un tiesto es una maravilla. Un tiesto de madera versus un tiesto que es de aluminio suena distinto. Como el niño es capaz de su nivel de aprendizaje de ver su reflejo en un tiesto. Es impresionante cómo ellos se miran y se asombran de esto. Cómo el niño en el aprendizaje de este tiesto se arrastra por el suelo para lograr tomarlo. Cómo al principio lo topa entero, cómo después ya va afinando su manera de tomar el elemento. Efectivamente, quizás desde el hogar no es tan potente la intencionalidad de pedagógica, es como que se entretenga, ¿no? Que se entretenga mientras cocino, que se entretenga mientras limpio el baño. No sé, puedo pensar cualquier cosa. Pero existen un montón de materiales que pueden ser visualizados como un material de apoyo al aprendizaje de los niños y las niñas. Y el jardín también los tiene, ojo, que nosotros tenemos muchos jardines en que en su área del hogar han intencionado y han provocado este cambio. Y la tetera que tiene es una tetera de verdad. Y han visto unos celulares que son celulares viejos que están en una parte de la casa cuando están las áreas
de aprendizaje en el jardín y el niño habla y va hablando por el celular y se lo pone en el cuello de una manera muy particular, como han visto a su padre, a su madre, a quien sea. Hay diferencia desde la adquisición de este recurso. Quizás pudiéramos orientar de que siempre visualizar que sea algo seguro, que no tenga un tornillo, que se pueda el niño rasguñar, pero también le puede pasar al pasar por una rama en el parque. Y nosotros llevamos a los niños a la placita que está cerca del jardín y nosotros tenemos material didáctico que es no convencional o el que nos comparten las propias familias. Yo he visto ralladores que llevan las familias, he visto algunos pocillitos que comparten la familia, etcétera, etcétera. Esos mismos que ellos tienen en la casa a veces están en el jardín. Pero sin duda que en la institución Junji cada año nos preocupamos por buscar material que vaya apoyando el aprendizaje de los niños y de las niñas. Este material didáctico cumple con un montón de condiciones que son las más adecuadas, que son revisadas por profesionales para que vayan a los jardines y no tengamos ningún incidente o accidente con ello. Pero también está este material que es de la naturaleza, que es un material noble. O sea, hay cosas que están en lo común del hogar y que se ha dado en el jardín. Y también hay algunos juguetes que están en el hogar y también en el jardín. La diferencia está en la intencionalidad pedagógica. Exacto, exacto. ¿Sí? Pero la mamá cuando le dice al niño de 4 años, Martín, ¿me puedes separar estos servicios, estos cubiertos? Y Martín separa el tenedor del cuchillo, de la cuchara, y la mamá le pasa la cajita donde tiene que ponerlos separados. Aquí hay aprendizaje. ¿Es material didáctico? No, no es material didáctico. Es desde lo más doméstico, lo que tenemos todos en nuestras casas, pero también hay un proceso. ¿Te fijas? O sea, la señora cuando le dice esto puede tener intencionalidad pedagógica o puede querer simplemente que el niño esté entretenido mientras está a su lado, que ella lo siente que es más seguro que esté a su lado. Claro. Pero eso pasa con los materiales. Nosotros somos un jardín que está preparado para esto y por tanto tiene que tener recursos y materiales didácticos, ojalá de lo más específico, pero también tenemos de lo otro, de lo no convencional. Sí. Gracias, Claudia. Bueno, obviamente y ahí los jardines infantiles, después vamos a hablar un poco de eso, tienen una multiplicidad de material, ¿cierto? Porque es lo que dices tú, nuestra institución Junji se ha preocupado cada vez de ir avanzando en eso. Pero ahí una cosa que me surge también de lo que pregunta Macarena, la familia, ¿cierto? Es como, ¿qué pasa si yo como familia tengo el interés, más allá de lo cotidiano que puedo ver en mi casa, tengo el interés de comprar material didáctico, ¿cierto? De adquirir alguno. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Existe algún tipo específico? No sé, para las familias que tienen esa inquietud quizá. Yo hago 2 preguntas. ¿Para quién es el material didáctico? La primera pregunta. Por tanto, la primera respuesta es para mi hijo. Yo quiero comprar algo para que él aprenda. ¿Le gustan los libros? ¿Le gustan los autos? ¿Le gustan los cubos para hacer encaje? Que yo primero tengo que concentrarme en qué le gusta. No siempre el material más caro es el mejor material didáctico para Juan, Pedro, Andrea, Sofía. Depende de cómo me estoy parando, mirando lo que a él le interesa o a ella le interesa. Esa es la primera cosa que yo digo. Aquel material didáctico que yo puedo pensar que ya pasé esta primera pregunta, ¿no? Entonces, no, a él le gustan los autos. Entonces voy a comprar 3 de distinto tamaño porque a ver si puede identificar. O sea, ya yo tengo una lógica. Pero, ¿sabes qué? Me costaron muy caro. Y los guardo. O aquella muñeca a la que ella le quiere cortar el pelo, pero mejor la guardo, porque si no le va a cortar el pelo, le va a pintar los ojos con un lápiz. Entonces, el material debe estar pensado para el uso del niño. Cosa clave, ¿no? Que no sea el más caro, que sea lo que a él le gusta y que sea para su uso. ¿Cuánto tiempo? Cuánto él sienta que es necesario, que le entretiene o que está pasando algo.
Y a veces en ese que está pasando algo, es súper valioso lo que los que están a su alrededor pueden apoyar en la potenciación. Un adulto que juega con un niño, sin duda que está aportando mucho más a este juego que si el niño está solo. ¿Sí? Y el adulto está en otra actividad, ya sea desde lo cotidiano doméstico de la casa o sencillamente la entretención de ver, no sé, video, película. ¿Te fijas? Pero para el niño ese material puede durar mucho más tiempo en el juego con este material didáctico que a la mamá le costó tan caro si está en el acompañamiento de esta figura significativa. Entonces, ojo cuando yo pienso en comprar material didáctico. Me ha tocado ver en un jardín a una niña con una muñeca que le abre las piernas y las pone en su cadera y camina durante todo el espacio que están jugando en el patio con la niña, con la guagua puesta en su cadera, que es una conducta imitativa y no necesita nada más porque ella anda con su guagua. ¿Te fijas? Pero esto tiene que ver con un reconocimiento y un valor que le pone desde lo cultural, desde lo que para ella es significativo de su casa. Imagínate si alguien le dijera, señora, ¿está bien la guagua? Ahí se produce todo un cambio en la propuesta. Por tanto, es importante que las madres y los padres sepan que lo que yo compro tiene que estar concentrado en lo que al niño le interesa, lo que puede producir algunos aprendizajes y que sea para él, que esté para su uso libre. ¿Le abrió Sí. la tapa al auto? ¿Se la abrió? Pues sí, es parte de su investigación, es como eso. Sí. Bueno, y súper, súper importante esto que dices, ¿cierto? Que en el fondo el material didáctico que puedo adquirir yo como familia no tiene por qué ser el más costoso, ¿cierto? De repente, incluso uno cuando es ya uno mamá, ¿cierto? Dice, no, como que lo más caro puede ser lo mejor y no necesariamente es así. Sin duda que no es así. Y esta importancia que dices tú que parte desde el interés del niño, ¿cierto? Desde lo que le gusta, no desde lo que me gusta a mí necesariamente es lo que le va a gustar a mi hijo, al niño, ¿cierto? No es así. Así que creo que es un súper buen mensaje para transmitirle a las familias esto que dices tú. Quiero volver un poco atrás. Dale, Clau. No, yo quería decirte que igual, o sea, sin duda, en este desarrollo desde la familia, el conocimiento y lo que el niño aprecia, no está exento del ambiente en el que el niño ha crecido. Ojo, vuelvo sobre, si una abuelita que está a la crianza de su nieta o de su nieto cocina y busca la compañía del niño en este cocinar, obviamente que este niño va a saber más que la otra generalidad que tiene mucha cercanía con su papá y que el papá anda en bicicleta. Entonces el papá aprieta la rueda de la bicicleta, le cambia el manubrio, lo suelta. Y, o sea, esto que está a la base de su aprendizaje también tiene que ver con esta cultura. Entonces también un poco pongámonos a mirar, porque podría ser eso, pero también hay aprendizaje. Y te va a decir, por qué. ¿Te fijas? Te va a decir por qué. ¿Qué estás haciendo? Estoy arreglando esta tuerca, tía, que está súper mala. Ay, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Se cayó la rueda. ¿Y a quién le ha pasado eso? A mi papá. ¿Te fijas? Igual está esto, o sea, lo más probable es que le guste la bicicleta, que le guste andar en bicicleta, que si le llega la bicicleta va a aprender porque su papá es su figura de modelo a seguir. Sí, pues. Innegable. Bueno, y eso es lo que vemos mucho de los asesores, ¿cierto? Que vamos a los jardines infantiles, es justamente esto, po, el relato, ¿cierto? De niños que cuentan cosas desde lo cotidiano, y es sin duda el aprendizaje que también van teniendo con la socialización y lo que van viendo en sus culturas familiares. Claudia, quiero volver un poco atrás cuando hablamos de los materiales didácticos y a propósito de la pregunta que hizo la familia, quiero como preguntarte en relación a los jardines infantiles de Junji, ¿ya? Nuestros jardines infantiles que en el fondo cada vez van teniendo mayores materiales, pero desde ahí preguntarte, ¿existe algo estándar
todos los jardines de nuestra institución deben tener una base de ciertos materiales? Bueno, se espera que tengan diversidad de materiales didácticos y juguetes que son usados dentro de los escenarios de aprendizaje y que terminan haciendo didáctica también. En un minuto nosotros teníamos la posibilidad de que los jardines orientaban un poco la adquisición de material, pero se busca que tengan la mayor diversidad de materiales. Uno que siempre está en todos los jardines son los textos. Los textos, por ejemplo, en similares características o de similares condiciones, acorde a la edad de los niños, porque los niños chupan textos, los niños ojean textos, los niños dan vuelta a la hoja, así como de atrás adelante y nada más. Hay un proceso, pero por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo muy importante donde está puesto la adquisición de muchos textos para orientar desde el Plan Nacional de la Lectura. Es como el encantamiento por la lectura, el disfrute y el goce por la lectura. Entonces, siempre están en distintos espacios. Pero lo otro va a ir cambiando en la medida de que el jardín tiene cierta identidad. Nosotros encontramos en algunos espacios solo juguetes, en otros encontramos árboles, plantas, tierra, porque este jardín tiene un sello medioambiental. En otro encontramos, me tocó ver ayer una lombricera dentro de un aula, ¿sí? Y en el otro tenían también una lombricera, porque era medioambientalista, pero en el patio. ¿Te fijas? Pero también está la búsqueda de los equipos y de los profesionales por dar una línea de material que no es el que manda la institución, sino que el que ellas gestionan desde los elementos no convencionales y desde la naturaleza, dependiendo del sello que tienen. ¿Sí? Exacto, exacto, sí, sin duda. Pero Bueno, la diversidad es grande, grande, grande. sí, existen diferentes tipos de jardines, muchos sellos de cada jardín, y desde ahí también hay muchos materiales diversos, ¿cierto? Pero sin duda Junji se preocupa de los materiales que tienen los jardines infantiles. Por ejemplo, no sé, cuando se apertura un jardín, debe tener ciertos materiales, Sí. debe cumplir con la diversidad. En ese sentido, como también decirles a las familias que Junji siempre está preocupado de eso, ¿ya? Bueno, desde ahí, Claudia, también cuando uno visita jardines infantiles, uno también observa que es cierto que en el fondo el equipo también, en la alianza que tiene con los jardines, solicita a veces la creación de materiales. Por Mm, ejemplo, en Sala Cuna, cuando tú ves una botella que sirve como sonajero, etcétera. sí. Eso eso es algo que sucede, ¿cierto? Y en el fondo la familia, ¿cómo crees que lo pueda ver? ¿Está bien? ¿Es correcto que un jardín pueda solicitar algún apoyo en ese sentido? Lo que pasa es que de alguna forma esta comunicación que tú tienes con la familia está dando muestra de más de una acción, está dando muestra de una coordinación familia-jardín, ¿sí? Está dando muestra de eh, la colaboración familia-jardín, está dando muestra de la identidad de este jardín. Yo he visto, y no es obligatorio, ojo, que esto ya pasó de esa línea, nunca es obligatorio. Hemos trabajado con material reciclable, jardineras, con la familia, regaderas, y te digo que he visto unas cosas maravillosas que han trabajado la familia. Cuentos hechos con material de desecho. Me tocó ver en un jardín, cuando era la Semana del Niño, unos cuentos maravillosos hechos con material de desecho por la familia. Y en verdad no es obligación, o sea, ciertamente si yo tengo a mi hija, a mi hijo con mi mamá porque llego a las 9 de la noche y si no puedo, bueno, no va a pasar nada, ¿sí? No va a pasar nada. Pero sí me mantengo en la comunicación con el jardín, sé qué está pasando, sé que están en la Semana del Niño, sé que están haciendo un cuento con material de desecho, eh,
y quizás puedo hacer algunas cosas, como en el caso de otras familias, como te digo, que hicieron maravilla. Pero me parece que es muy valioso que ellos mantengan esta comunicación, esta coordinación, porque es más que en la regadera. Es más que la regadera. ¿Quién usa la regadera? Los niños. ¿Para qué usan la regadera? Porque son medioambientales y tienen un huerto. ¿Te fijas? Aquí es más que solo la acción de coordinarnos para tener materiales de los no convencionales y que usamos en el jardín infantil. Sí, sin duda. Bueno, y esto que dices tú, que lo dijiste en algún momento, ¿cierto? Hay jardines que tienen una estética, es decir, como una línea desde su sello que va no solamente en las salas, las aulas, ¿cierto? También en el espacio exterior. Sí, Tienen una absolutamente. manera, tienen una estética así, en ese sentido como súper linda y que también el niño se va acoplando a eso, ¿cierto? Como a eso mismo. Así que, bueno, Claudia. Quizás decir, perdona, quizás decir que desde la pandemia que nos golpeó fuerte los jardines infantiles donde los niños quedaron sin ir durante mucho rato y fue súper lamentable para todos nosotros, ¿no? Desde la pandemia las puertas están mucho más abiertas al uso del material didáctico y al juego en el exterior. Esa es la ganancia que nosotros podemos decir que tenemos porque el niño aprende casi todo en una acción de movimiento, ¿sí? Y entonces el patio grande, el patio mediano, el patio chico, porque todos los jardines son distintos, también le está ofreciendo esta oportunidad. Y quizás decir también que la familia post pandemia debieran hacer esta reflexión para aprovechar los espacios que tengan dentro de sus localidades y en que el niño puede salir al territorio, reconocer y aprender de este contexto fuera de la casa, ¿sí? Como un espacio de aprendizaje, Sí, pero con la figura más significativa, ¿no? sí. Claudia, bueno, nos quedan pocos minutos para terminar este conversatorio y antes de eso, como transmitir, ¿cierto? Y bueno, también desde la experiencia que yo puedo tener como asesora, trabajadora social, pero desde ti como educadora en el aula y ahora encargada de innovación, eh, dar un mensaje a la familia, finalizando, dar un mensaje de relevar la educación parvularia, de relevar la educación inicial. ¿Qué tan importante es para el niño tener este espacio? ¿Qué tan importante es aprender jugando? ¿Qué cambia? ¿Qué puede cambiar en la vida de un niño el hecho de asistir a un jardín infantil? Tener acceso a distintas cosas y también a la socialización, disminuir esta brecha cultural que nosotros también hablamos, ¿cierto? Como un niño que tiene acceso a un jardín va cambiando su vida. Desde ahí me gustaría que pudiera hacer una reflexión de esto también antes de finalizar este webinar. Qué gracioso, porque cuando tú estabas hablando, Romy, yo pensé qué tan a la inversa es, ¿no? Porque nosotros debiéramos valorar a esta familia que toma la opción de llevar al niño al jardín infantil. Porque es una familia que te está diciendo, yo tengo un hijo que puede aprender más, un hijo que puede independizarse, un hijo que es capaz, yo tengo, o sea, te está entregando un montón de señales. Nosotros hacemos la mejor tarea que podemos hacer desde la didáctica, la pedagogía, la vinculación afectiva. Creo que aquí hay estos elementos clave. Nosotros valoramos a la familia que toma la opción por llevar al niño al jardín infantil. Pero también hay una segunda mirada. Yo digo, un niño, una niña son personas, son personas. Son personas que debemos respetar. Los derechos del niño están aquí puestos y nosotros tenemos un montón de protocolos que hacen que respetemos todo este comportamiento del niño persona, el niño ciudadano. Y esto también lo quisiera transmitir a la familia. Respeten a sus hijos, valoren a sus hijos, son lo más maravilloso que tienen. Este niño es un proceso de cambio, un cambio de amor, porque
cuando yo tengo mi primer hijo, yo no tenía la capacidad ni el reconocimiento de que podía amar tanto, ¿sí? Y entonces le tengo que poner un valor no es cuantificable, ¿no? Pero el valor de que yo creo que él puede, yo creo que él es capaz, yo creo que él es... Entonces ahí es donde gana el plus de tenerlo en el jardín infantil. Y entonces tengo que mantener la comunicación y si no me dicen, preguntar, ¿qué aprendió hoy día? ¿Qué hizo hoy día? ¿A qué jugó hoy día? ¿Te fijas? Yo les doy ese consejo a la familia como una cosa súper doméstica, ¿no? Yo creo que, o sea, yo amo esta profesión y creo que no necesitamos tanta pedagogía para poder decir esto que estoy diciendo. Pero hay familias que no toman esa opción. Hay familias que no toman esta opción y en verdad creo que la ganancia que tienen los niños y las niñas cuando van al jardín infantil es su propio reconocimiento, ellos y sus capacidades. Ellos que pueden salir del vínculo familiar y lograr hacer otros vínculos con otros. Ellos que lograron sacarle la tapa a esta botella. Ellos que lograron hacer la torre, no sé, muy grande. O que lograron hacer la casa con los juegos de los imanes. En fin, ¿no? Este niño, en una vinculación afectiva con este adulto del jardín también, crece. Crece en su autoestima y esto le permite protegerse en el futuro. Ojo lo que digo. O sea, yo me quiero, yo soy valioso, yo me cuido. ¿Sí? Y ese tema, pasémoslo a todos los ámbitos de acción, jardín, familia y todos los que están alrededor. Nunca nadie le diga que es un incapaz de algo, ¿no? O algo que lo ofenda. ¿No? Solo para arriba. Sí, bueno, súper. Y también quiero decir que en el fondo los jardines infantiles trabajan las habilidades para la vida, ¿cierto? Que tiene que ver con la autonomía, con la libertad, con el movimiento. Entonces, desde ahí, bueno, y ligándolo con el tema de hoy, el material didáctico es fundamental también, el uso que le podemos dar, la intención, el aprendizaje. Eso. Así que bueno, podemos estar conversando mucho tiempo de esto, hay muchos temas que se van cruzando, transmitirle a la familia que esperamos que este webinar les haya sido de utilidad, que lo pueda, ahí va a quedar en las redes, así que lo pueden ver en otro momento, también los equipos educativos. Agradecerte, Claudia, por haber estado siempre dispuesta a esta invitación, por haber contado con tu experiencia, con tu apoyo súper, siempre incondicional también a nosotros como trabajadores sociales y también a la oficina de familia, que fue cierto la que organizó también esto en conjunto con nosotros. Así que muchas gracias, Claudia, y transmitirle a la familia que vamos a tener otro webinar que va a ser el 25 de octubre con otra temática también de interés de ellas que salió también en esta encuesta que realizamos en agosto. Así que eso, Claudia, no sé si quieres decir las últimas No, palabras. yo solamente decir que agradezco la oportunidad, que este es un tema súper interesante, sobre todo porque está llegando a las primeras, a la primera educación que tienen nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Y que es la familia. Así que, bien familia, las que están aquí en este encuentro, porque una muestra más de cuánto amamos a los niños y a las niñas. Eso solamente. Exacto. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos los que estuvieron y bueno, nos veremos en otro momento. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.